ferrocarril solo sirve para molestar. Imagina esto, viajar durante días a caballo solo para mover mercancía de una ciudad a otra. Antes el mundo funcionaba así y era demasiado lento, caro, pero sobre todo agotador. Ahora, gracias a la invención del ferrocarril, todo cambió. El ferrocarril es un medio de transporte terrestre conformado por vigas metálicas a las que llamamos rieles, además de una locomotora y varios vagones que pasan por encima de ellos. Y no solo eso, también las señales, los puentes y demás infraestructura que hacen posible que las personas y las mercancías puedan ser transportadas fácilmente. Las ruedas de los ferrocarriles son metálicas, igual que los rieles sobre los que pasan. De esa manera, la fricción es muy baja y con muy poco esfuerzo se pueden llevar pesadas cargas. El ferrocarril no es solo el tren, es toda la infraestructura que lo hace posible. Ya me tienen harto. Cierren esa puerta. Ya estoy hasta la fregada. Mejor me voy a dormir. Durante la primera revolución industrial, las fábricas producían cada vez más, pero había un problema: cómo mover tanta mercancía a distancias largas. El ferrocarril fue la respuesta. Gracias a él, el comercio creció, las ciudades se conectaron y se impulsaron industrias como la del acero, el hierro y el carbón. No solo movía mercancía, también movía la economía. Hola, hijito, ¿me conoces? Soy George Stephenson, o también conocido como Papi Ferrocarriles, el padre de los ferrocarriles, ¿ok? Estás aquí para que te cuente la historia del ferrocarril. Te hablaré de básicamente cómo se creó que empezó básicamente todo con Ricardo Leverick. ¿Lo conoces? Creo que no lo conoce. En fin, después yo en 1825 me encargué de perfeccionar el invento y crear la primera línea en 1835 desde Liverpool hasta Manchester. Esta línea fue conocida como la primer línea de todas y a mí me llamaron el padre del ferrocarril. A trabajar. Adiós, amiguito. Pero aunque no lo creas, el ferrocarril no solo transformó la industria, también en la historia de la guerra. Permitió mover miles de soldados, mercancías, medicinas, todo hasta el frente en cuestión de días o a veces hasta horas. Mira, ven, vamos a ver. Gracias al ferrocarril, países como Alemania y Francia pudieron reforzar sus líneas, evacuar heridos y mantener suministros constantes. Sin ferrocarril, los ejércitos simplemente se quedaban sin recursos. De hecho, los planes militares se organizaban según horarios ferroviarios. Un ejemplo de esto fue el plan Schlieffen, diseñado por mi país, Alemania, en 1905. Buscaba derrotar primero a Francia antes de que Rusia se movilizara. Ay, ¿ahora dónde estoy? ¿Ya te cargó la rueda? ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ah! Ay, qué bueno que fue un sueño. ¿No era un sueño, José? Ahora sí ya te quedó bien claro lo que son los ferrocarriles. Al final, algo que empezó como una solución para mover mercancías terminó conectando países, impulsando industrias y cambiando incluso la forma de hacer la guerra. El ferrocarril no solo acortó distancias, aceleró la historia. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease.